sí me aparecía aquí, pero no sé, ya no aparece. Sí, se dejó de grabar. A ver, Malina, ¿puedes tú grabar, por Ya, favor? ¿Crees? Ya ya. está otra vez. Ok, adelante, jóvenes. Bueno, días, compañeros. Como ya dijo el profe, somos el grupo 6 y vamos a exponer el cultivo de la zanahoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la zanahoria o Daucus carota pertenece a la familia de las umbileríferas, también denominadas apiáceas. Es una raíz vegetal típicamente anaranjada con una textura leñosa. La parte comestible de una zanahoria es el tubérculo. La zanahoria tiene su centro de origen en Asia, en Afganistán y en Europa, cerca del mar Mediterráneo. Se cultiva desde hace unos 2000 años, siendo muy apreciada por determinadas clases sociales en la Grecia antigua. Las primeras raíces de zanahoria eran de color violáceo. El color actual procede de selecciones realizadas en Holanda alrededor del 1700, que consiguieron aumentar de forma muy importante el contenido de carotenos responsables de esta propiedad organoléptica. Es una hortaliza excelente desde el punto de vista nutricional, y de alto contenido en fibra y azúcar, como vamos a observar más adelante. Bueno, aquí podemos observar la taxonomía de la planta de zanahoria. También vamos a hablar un poquito de su descripción botánica. El tallo, durante el ciclo vegetativo se encuentra a ras del suelo. Una vez comienza el ciclo reproductivo, el tallo se alarga y en su ápice se desarrolla la inflorescencia primaria. Las hojas son pubescentes con segmentos lobulados. Los peciolos son largos y extendidos en la base. Aparecen 1 o 2 semanas después de la germinación. Raíz. Su forma varía de redonda a cilíndrica. El diámetro varía entre 1 a 10 centímetros dependiendo de la variedad. El largo puede llegar a ser entre 5 y 50 centímetros. Flores, semillas y frutos. Las semillas presentan un peso que varía entre... las flores son pequeñas, blancas y hermafroditas y formadas por umbelas compuestas. Las semillas presentan un peso que varía entre 0.8 y 3 gramos por cada 10.000 semillas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver la composición química de la zanahoria y su valor nutrimental por 100 gramos de parte comestible de la zanahoria, que como ya dijimos es el tubérculo. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre... ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Sí. Ok. Sobre la importancia mundial de la zanahoria. En todo el mundo, la producción mundial es de 42.814.538 toneladas. Como lo decía el profe anteriormente, China es el mayor productor y con un volumen de producción de 20.574.774 toneladas por año. El segundo lugar lo ocupa Uzbekistán con una producción anual de 2.250.559 toneladas. Entre estos dos países se produce más del 50% del total mundial, mientras que México se encuentra en el puesto 25 con un total de 324.361 toneladas por año. La siguiente, por favor. Bueno, en el mapa podemos ver la distribución mundial del cultivo de zanahoria. Los colores más intensos representan a los mayores productores, mientras que con los colores más débiles se presentan donde la producción es menor. Siguiente. La siguiente gráfica nos muestra, como ya lo mencioné en la primera diapositiva, la producción en toneladas, siendo la República Popular China con mayor producción, seguido de
Uzbekistán, Federación Rusa, Estados Unidos de América, Ucrania, Polonia, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y pues como ya lo mencioné, en el puesto 25. La siguiente, por favor. Al igual, China tiene la mayor superficie sembrada de este cultivo, seguida de la Federación Rusa, Ucrania, Estados Unidos de América, Uzbekistán y las demás. La siguiente, por favor. En la gráfica podemos ver que China puede ser un productor muy grande, pero tiene rendimientos más bajos comparados con los demás. Podíamos ver en la diapositiva anterior que Reino Unido tenía una muy baja superficie sembrada, al igual que Uzbekistán, y obtienen mejores rendimientos que China. En la siguiente. En el caso de las exportaciones, China es el principal exportador, seguido de Países Bajos, Estados Unidos de América, y México se encuentra en el 6º lugar de exportaciones. En cuanto a las importaciones, el principal importador de este cultivo es Alemania, seguido de Estados Unidos, Canadá, Francia, Federación de Rusia, República de Corea, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Japón. En México no participa en las importaciones, por lo tanto podemos concluir que es autosuficiente en este producto. Y siguiente. Bueno, yo terminaría mi participación. Bueno, ahora vamos a ver lo de la importancia nacional. ¿Sí se me escucha? Sí. Se escucha bien. Bueno, pues entonces la siguiente, por favor. Vamos a comenzar con la superficie sembrada. Tenemos que según los datos del CIAP sobre la estadística de producción agrícola del año 2019, solamente hay 19 estados de los 32 que figuran en la producción de este cultivo. Guanajuato, como se ve ahí, es el primer lugar con 3.334 hectáreas. Luego sigue Puebla, Zacatecas, Estado de México y Querétaro. Los estados que menos superficie tienen son Sinaloa, Durango y está Chihuahua, con 3 hectáreas. La siguiente, por favor. Para el volumen de producción en toneladas tenemos, hay una similitud con la gráfica anterior. Es prácticamente lo mismo para los primeros 5 lugares. Como líder está Guanajuato, que casi alcanza las 100.000 toneladas. Luego sigue Puebla, Zacatecas, el Estado de México y Querétaro, como estaba en la anterior. Ahora los últimos 3 lugares son San Luis Potosí, Durango y Chihuahua. Aquí algo importante a destacar es que Sinaloa superó a San Luis Potosí, pero tiene menos de la mitad de superficie sembrada que este estado. Entonces tiene un rendimiento muy bueno. La siguiente, por favor. Para el rendimiento las cosas cambian un poquito y vemos ahora que el estado de Zacatecas es el líder y tiene un rendimiento de 36.27 toneladas por hectárea. Después de sigue Aguascalientes y Querétaro. Son los 3 estados que superan las 30 toneladas por hectárea. Después de ahí en adelante tenemos que sus rendimientos oscilan entre 20 y casi 30 toneladas por hectárea. Los últimos, el último estado, el que menos rendimiento tiene es el de San Luis Potosí. Siguiente, por favor. Y aquí un análisis de los precios. Acá pues se torna interesante y vemos un giro inesperado. Tenemos que Chihuahua, que era el último productor, con la menor superficie sembrada, 3 hectáreas, ahora es el que más caro vende su producto, lo vende a casi 7,000 pesos la tonelada. Después de sigue Baja California y Tamaulipas. Y otra cosa que también se me hizo interesante es que si vemos en los últimos lugares, los últimos 3, están Guanajuato y Puebla.
que eran de los líderes en volumen de producción y también en superficie sembrada, pero son de los que menos valor reciben por su producto. Reciben incluso menos de la mitad que lo que recibe Chihuahua. La siguiente, por favor. Aquí ya termina mi participación y sigue mi compañera Mari. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con los requerimientos ambientales y edáficos. Y aquí en la imagen pues podemos ver el ciclo completo de vida de la zanahoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la temperatura. Este cultivo tiene una preferencia por los climas más templados y es una planta bianual. Así que en el primer año se aprovechan sus raíces y es aprovechada por sus raíces y también durante el segundo año. En este ya inicia sus fases de floración y fructificación. Para alcanzar una temperatura de germinación adecuada tendría que estar entre 10 a 35 grados centígrados. Si esta temperatura es de entre 20 y 30 grados centímetros, pues la germinación será más rápida. La temperatura mínima de crecimiento es en torno a los 9 grados centígrados. La temperatura durante el día adecuada es de 18 a 24 grados centígrados. La temperatura durante la noche es de 7 grados centígrados, ya en las noches más frescas, y la temperatura óptima de crecimiento radicular, que es el órgano de interés para nosotros, es de 15 grados a 21 grados centígrados. La temperatura máxima, pues bueno, aquí dice que después de los 28 grados centígrados, pues la planta pues presenta un envejecimiento más acelerado, en la parte de interés que es la raíz. Bueno, esta planta soporta heladas ligeras y en reposo las raíces no se ven afectadas hasta menos 5 grados centígrados. La precipitación y humedad, bueno, pues a campo abierto necesitaría una precipitación de 600 a 1700 milímetros. En la parte aérea necesita de una humedad relativamente alta, de entre 70 y 80 grados. Porcentaje. En el suelo la humedad debe estar en el intervalo de 40 a 60% para tener condiciones óptimas. Siguiente, por favor. Hay que recordar que una humedad excesiva en el suelo satura espacios porosos y ultima la oxigenación, por lo tanto se limita la absorción de nutrientes y pues los patógenos es más fácil que ataquen a plantas débiles. En la etapa de crecimiento con una humedad excesiva se disminuye el color, la forma y el largo de la raíz. También incrementa el tamaño y número de raíces fibrosas. Los cambios bruscos en la humedad del suelo provocarán las rajaduras en los tubérculos. Siguiente, por favor. El fotoperiodo. Bueno, esta planta se considera de fotoperiodo neutro o intermedio. Sin embargo, si lo que se busca es inducir la floración, pues sí se necesita de días más largos. La luz, bueno, esta planta requiere alta intensidad lumínica para tener una buena producción, y la sombra disminuye el tamaño de la raíz y sus características deseables. Siguiente, por favor. El suelo. Bueno, se dice que los mejores suelos para cultivar zanahorias son los ligeros y profundos, y el pH debe de estar de entre 5.5 a 6.8. Debe tener el suelo rico en materia orgánica con buen drenaje, de textura franca o francoarenosa. El cultivo sí es sensible a la salinidad, su óptimo es un decisimen por metro. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Ok, para comprender cómo se desarrolla un cultivo de zanahoria según sus densidades debemos poner atención a los 3 siguientes puntos, comenzando por el de abajo, que nos dice que la producción total y el tamaño de las zanahorias depende de la necesidad poblacional, de la densidad poblacional. Luego, al aumentar las poblaciones, se puede generar producciones totales mayores. Pero conforme aumenta la población, se reducen los diámetros de las zanahorias. Entonces tenemos que las poblaciones menores
se aprovechan para zanahorias de mayor tamaño, que van a los mercados de cortes en cubo o tamaño jumbo. Y de las poblaciones mayores que se aprovechan zanahorias de menor tamaño, se dirigen al empaquetamiento en bolsas de celofán, rebanadas o cortadas y peladas. La siguiente. Ok. La producción, tamaño y calidad de la zanahoria es el resultado de una interacción entre la variedad usada, la población de la planta y las condiciones de cultivo. Por ejemplo, las variedades difieren en cuanto a su respuesta ante poblaciones grandes de plantas. Algunas variedades no toleran mayor competencia, la mayor competencia que representan las poblaciones grandes, y responden produciendo raíces cortas y amorfas o simplemente producen raíces divididas. Pero algunas otras variedades producen raíces de buena calidad en poblaciones más grandes que las que se nos recomiendan. La siguiente. Generalmente la siembra se realiza de manera directa. La semilla se planta en profundidades de 0.31 centímetros a 1.3, dependiendo del tipo de suelo y disponibilidad de riego. Se usan mayores profundidades en suelos arenosos ligeros y menores en suelos más pesados. La germinación es lenta. La temperatura a la que se realice tiene una fuerte influencia en su duración. El suelo de las camas de siembra deberá estar bien labrado para maximizar el contacto de la semilla con este, y se debe reducir al máximo la formación de estratos en el suelo. Es mejor plantar en camas elevadas para el aprovechamiento del agua. Y finalmente, pues todo lo anterior se traducirá en la homogeneidad de nuestra plantación en primera instancia. La siguiente. Esto era para la siembra directa. Ahora vamos a ver el trasplante. Ney, ¿me pasa la siguiente? Ya pasó. Ok. Para el trasplante se colocarán de 1 a 2 semillas por cavidad en la charola, y esta deberá colocarse en un espacio oscuro para estimular la germinación. Deberá regarse de manera continua, procurando mantener el sustrato siempre húmedo. El trasplante se realizará cuando las plantas tengan entre 7 y 10 centímetros de longitud o 3 a 4 pares de hojas, procurando no tocar mucho la raíz. La semilla germinará por lo general en una semana, dependiendo la variedad y las condiciones que le demos, pero puede tardar de hasta 7-12 días. Al principio van a emerger los cotiledones, después saldrán las hojas verdaderas, y a partir de ese punto podemos aplicar solución nutritiva en bajas concentraciones y exponerla a nuestras plántulas a mayor intensidad de luz, pero esta debe ser difusa. La siguiente. Para la siembra generalmente se utilizan sembradoras de precisión, creo que también les llaman semilladoras o semilladores, y el gasto de la semilla para diferentes casos acorde al uso de semilla lo tenemos en esta tabla, donde vemos que en general los números son más grandes conforme bajamos en las filas, porque al principio estamos hablando de zanahorias de mayor porte que miden de 20 a 25 centímetros de largo, y al final estamos hablando de las zanahorias tipo baby. En la siguiente, me pasa la siguiente por favor, tenemos una imagen para que más o menos se den idea de por qué las diferencias en las cantidades. Las dos zanahorias que vemos en la imagen en la parte izquierda pertenecen a variedades tipo Imperator, o también les llaman, hay una que se llama Centenay y Danvers, que algunas en general son de la punta más puntiaguda, pero algunas de arriba son más anchas y otras son más estrechas. Y del lado derecho tenemos zanahorias un poco más cilíndricas, las tipo nantesas, y que en general la punta es más achatada. Y en la parte de la derecha, las últimas son las tipo baby,
que pueden ser variedades específicas que producen este tipo de raíces o variedades generales, pero a las que se les dio un manejo específico para que fueran así. La siguiente. En esta imagen, bueno, puse que los diferentes tipos de zanahoria, bueno, algunos de los diferentes tipos de zanahoria que podríamos tener, para tener presente que las variedades no solo difieren en el tamaño, sino también en los colores y todo lo que ahí se derive, los contenidos nutrimentales y demás cosas. La siguiente. El arreglo topológico va a variar en función de todo lo anterior, pero de manera general podemos decir que se establece en camas y con varias líneas de siembra, igual de acuerdo a la tecnología que nosotros estemos implementando. La siguiente. Aquí nos da ejemplo de un sistema de 3 líneas de siembra con una separación de 3.8 centímetros por planta, es decir, colocar de 7 a 8 semillas por pie en las 2 líneas exteriores y la del centro 5 a 6 semillas por pie. La siguiente. Estas son las máquinas de las que les hablaba, que realizan todo esto, y pues por su funcionamiento y procedencia, todas las unidades que tenemos en la tabla y en todo lo demás son pies, acres y libras, son así. La siguiente. Aquí tenemos diferentes arreglos y, por ejemplo, aquí podemos destacar que las 2 imágenes de arriba nos muestran camas más anchas donde tenemos más cantidad de líneas que en la de abajo, y en la de abajo por lo mismo las camas son menos anchas, pero les digo, todo esto va a depender de las variedades, del manejo, de la maquinaria y demás cosas. Buenos días. Para entender un poquito acerca de cuándo es la etapa de cosecha de este cultivo, vamos a hablar un poquito acerca de las etapas de desarrollo. Y para entender esto hay que saber que la zanahoria es una especie que es anual o bianual. Depende pues, de la variedad. En general se cultivan más las especies bianuales, que son las que durante el año 1 estas se van más al crecimiento vegetativo y durante el segundo año pues es más a la vía reproductiva. Y bueno, durante las 2 primeras semanas ocurre la emergencia y ya se pueden ver los cotiledones. Esto igual depende mucho pues de la temperatura y del lugar. De las 2 a las 3 semanas ya hay las hojas verdaderas, las primeras 2 o 3 hojas verdaderas. A partir de la 3 o de la tercera o sexta semana ya tenemos 3 a 5 hojas. Y el crecimiento es muy activo en esta etapa. Después de la sexta a la octava semana, la raíz comienza ya a hincharse y incluso ya se logra ver a simple vista cómo, bueno, dependiendo del suelo, pero a veces sí se va abriendo el suelo. A veces ya se puede ver cómo va el crecimiento. De la octava a la semana 11 ya se tiene aproximadamente el 50% del diámetro esperado para la cosecha. Y el crecimiento pues ha sido muy rápido. Y para la semana 11 o 14 ya hay una maduración que va del 80 al 100% de la raíz. En esta etapa del cultivo ya podemos ver cómo las hojas empiezan a marchitarse y la cosecha pues ya puede estar lista. Entonces, pues el desarrollo de este cultivo varía y en general es desde la 11ª a la semana 15. Entre 11 y 15 semanas tarda aproximadamente este cultivo, pero igual depende mucho de la variedad, porque hay unas más precoces que otras. Y la siguiente, por favor.
Está la fertilización que A ver, antes de hacer la... jóvenes, si me permiten, ya esto corresponde a otro equipo, ¿no? Sí, profesor. Ok, bueno, porque nos queda un espacio para preguntas del equipo anterior. El equipo 1 terminó justo en los 15 minutos. El equipo 2 sí tiene tiempo para que le hagan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta relacionada a la fisiología o a la siembra? Yo, profe, Sí, adelante, Sergio. es que no entiendo bien por qué dicen que es bianual. Ah, ok. ¿Le pueden contestar, jóvenes? Sí, yo te la contesto, Sergio. Pues esta es una especie bianual que durante el año 1, pues la planta se encarga de producir prácticamente biomasa. Se encarga de producir hoja y de acumular reservas en la raíz, que es pues el producto o lo que se comercializa. Entonces, para que entre a floración requiere igual de una etapa de horas frío. Son, pues las horas frío que esta requiere van en temperaturas debajo de 10 grados más o menos. Entonces, entra como en vernalización, por decirlo así. Se le caen las hojas y cuando tiene el segundo, pues, bueno, cuando entra más bien a la etapa reproductiva, vuelven a brotar las hojas. A la, empieza a consumir todas esas reservas azúcares que acumuló en la raíz, se empiezan a degradar y empieza a producir hojas nuevamente y ya al final produce una inflorescencia que es una umbela, perdón. Y, y pues parece, para este tiempo, o cuando pasa esto más bien, ya la raíz ya es inservible pues para comercializar o para consumo, mejor dicho. Entonces, por eso se dice que es bianual, aunque igual hay algunas variedades que son anuales y todo este proceso lo hacen en un solo año. Muy bien, pues creo que está claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Todavía nos queda tiempo para otra pregunta. Bueno, si no es así, entonces ahora sí le damos oportunidad Profe, al siguiente. Sí, adelante, profe, Jazmín. disculpe, es que los tiempos, bueno, yo distribuí los tiempos y no los hice todos iguales. A algunos equipos les cargué más en el tiempo y a otros menos. Entonces, por eso, por ejemplo, mi equipo tardó un poquito menos. Igual en la presentación, seguimos el orden que nos dio y así como estaban distribuidos. Pero la parte final me parece que donde van a hablar de los sistemas de agricultura protegida, también mencionan un poquito de la fisiología, entonces lo dejamos hasta esa parte del final para que tuvieran la información a la mano que van a explicar. Entonces, por eso está un poco sintético en esta parte. Ah, bueno, es que eso se dice al principio. Ok. Bueno, adelante entonces el equipo el de fertilización. Pues ahora está la fertilización, que antes de hacer la fertilización se sabe que se debe hacer el análisis del suelo para así complementar lo que ya tenga. Cubrir los requerimientos de nutrientes de la planta, evitando excesos en la aplicación, porque también ahí encontramos fallas en el desarrollo de la planta. El nitrógeno debe encontrarse de forma nítrica y el aporte de potasio minimiza la bifurcación de las raíces y ayuda a asimilar otros nutrientes como el magnesio y el calcio. En zanahoria se encuentran que más o menos son 5 macronutrientes como los que tiene que tener más, o sea, todos deben estar, pero como que hay 5 que los requiere como en más, o sea, los deben estar en el desarrollo. Y, por ejemplo, el calcio que se encuentra en un 15%, el nitrógeno en un 17%, el
fósforo 15%, magnesio 7% y el potasio que 45%. La siguiente, por favor. Viene el nitrógeno, que es importante para el contenido en vitaminas y caroteno, acelera la coloración de amarillo a naranja que es la zanahoria, y en esta parte utilizar urea provoca las raíces dobles y agrietamiento como se ve en la imagen. El fósforo, el buen suministro de este forma zanahorias de excelente calidad y la deficiencia de fósforo produce que el follaje adquiera un color rojizo. Potasio aumenta contenidos de azúcar y mejora la resistencia durante el almacenaje. Su deficiencia provoca crecimiento exiguo y hojas curvadas hacia atrás. La siguiente, por favor. Bueno, el calcio tiene un papel importante en la formación de la pared celular, crecimiento y división celular, además en la asimilación del nitrógeno. La deficiencia de este elemento causa un colapso en los foliolos. La disponibilidad de calcio es baja en los suelos ácidos y en texturas arenosas. El siguiente es magnesio. Es otro elemento esencial en la formación de clorofila. Cuando el contenido es bajo, las hojas más viejas exhiben amarillamiento y clorosis intervennal, empezando con los márgenes y los bordes adquiriendo un tinte rojizo. El boro. Bueno, cuando hay una deficiencia es común la muerte del meristemo apical. Además, los foliolos de hojas jóvenes se reducen y mueren. También las raíces se opacan con tendencia a la aparición a la partición y el cilindro central puede presentar áreas huecas, así como se ven en la imagen. Siguiente. Bueno, en la aplicación, el nitrógeno y el potasio se deberán fraccionar en 3 momentos: en la siembra, a los 30 días y a los 60 días. A la siembra se debe de aplicar el fósforo, el calcio, el magnesio en estas cantidades. El siguiente. En cuanto a la fertilización orgánica, se podría incluir lo que es estiércol de caballo, de vaca, de oveja, hasta de gallinaza. En el riego, el cultivo de zanahoria presenta 3 momentos críticos en lo referente al consumo de agua. El primero de estos es el momento de emergencia, en el cual se requieren riegos cortos y frecuentes. Se recomienda aplicar riegos cada 3 a 4 días mediante aspersión. El riego de germinación se aconseja hacerlo por aspersión. En la etapa de elongación, el riego se realiza preferentemente por goteo. Y finalmente, en la última etapa, se debe aportar agua de forma incremental con el fin de estimular el engrosamiento. En términos generales, la zanahoria requiere una lámina de riego de 2.5 a 4 centímetros por día, con una frecuencia de 7 a 14 días. Y la maduración es la fase más susceptible al déficit hídrico y el menor en la fase de crecimiento. Karen, nada más, ¿qué significa ese punto 14, punto 22 que viene al final? Son coeficientes que encontramos. Ajá, pero ¿de qué? ¿Coeficiente del cultivo? De coeficiente de desarrollo, coeficiente de desarrollo dependiendo de las etapas, que en este caso es crecimiento, elongación y maduración. Ok, sí, ya está ahí arriba, gracias. Bueno, pues ahora tenemos las labores culturales. Pues como sabemos, pues dentro del cultivo de las zanahorias hay distintas labores culturales. Aquí las labranzas son prácticas y de manejo realizadas durante el ciclo productivo. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la preparación del suelo,
que básicamente consiste en la realización de un subsuelado para aflojar la tierra y descompactarla. También podemos utilizar lo que viene siendo la incorporación de abonos verdes, rastrojos o enmiendas. Esto para aportar más materia vegetativa a lo que viene siendo el suelo y ayudarlo a nivelar los nutrientes dentro de este mismo y el pH. Pues como mencioné, también tenemos la descompactación del suelo, pues como dije, el subsuelado y el cincelado. También se puede realizar un rastreo después del subsuelado para eliminar ahora sí que los residuos de tierra que hayan quedado endurecidos y ablandar un poco más el suelo para que pueda permitir un crecimiento óptimo a las raíces del cultivo. Como sabemos, la zanahoria es una planta poco tolerante, un cultivo poco tolerante a las sales, entonces en suelos que tienen altos contenidos de sales, se recomienda realizar el lavado de sales para disminuir los niveles de esta en el suelo. También se puede utilizar la incorporación de fertilizantes, como mencioné, para nivelar los contenidos, el contenido nutrimental del suelo que vamos a utilizar. El control de malezas es muy importante ya que nos evita que tengamos plagas o algún agente externo que pueda dañar nuestro cultivo, ya que como sabemos algunas malezas son hospederos naturales de algunas plagas. También tenemos el acondicionamiento para la siembra, que es la realización de las camas o surcado, dependiendo del tipo de siembra que se le vaya a dar. Y tenemos el raleo de frutos, que el raleo de frutos es eliminar el exceso de frutos que tenemos dentro del cultivo para un óptimo desarrollo. Y pues tenemos la cosecha. Al momento de iniciar la cosecha nos damos cuenta que es la finalización del ciclo de cultivo. Esto quiere decir que es la parte final del ciclo del cultivo. La zanahoria tiene 5 ciclos variables, ¿no? Que dentro de estos ciclos esto varía dependiendo de la variedad de zanahoria que sembremos y estos cubren de entre 65 a 130 días. Y tenemos un rendimiento medio de un cultivo de zanahoria que puede cifrarse entre 25 y 35 toneladas por hectárea. Para el cultivo de la zanahoria hay 2 maneras. Tenemos la manera manual, que es la que se ha utilizado pues, a través de los años, que consiste en con la mano arrancar la planta pues, del suelo y ponerla hacia un lado y quitarle la parte vegetativa, después lavarla manualmente. Y también tenemos la parte mecánica, que se utilizan implementos tecnológicos diseñados específicamente para cosechar este cultivo y dejarlo listo para su empaque y que salga a su destino final. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Sí, a continuación, plagas y enfermedades. Una de las plagas es el gusano gris, que es Agroutis cegetum. Este gusano es un lepidóptero que puede presentar hasta 5 generaciones en un año. La hembra pone huevos en grupos pequeños sobre el tallo de la planta y también lo puede hacer en el suelo. Los daños que causan este gusano son varios. Entre ellos está cortes en las hojas, ya que son trazadores, y también se presentan daños en la raíz, ya que forman galerías. La siguiente, por favor. Bueno, el control. El virus de la granulosis ha mostrado buenos resultados en el control biológico de Agroutis cegetum. El nemátodo Neoplectana vivionis y a Phelencus avenae se han utilizado también en el control biológico de este lepidóptero. Para la aplicación de síntesis química, los ingredientes utilizados son paratium metílico, diacinón y acefate, entre otros. La siguiente. Otra plaga es el gusano de alambre, que es Agriotes sp. Esas plagas generalmente se desarrollan bajo la tierra y se alimentan de raíces, tallos y tubérculos. El adulto es de color marrón oscuro y tiene una longitud de 6 a 12 milímetros. Para que se complete el ciclo de desarrollo tiene que pasar muchos años. La siguiente, por favor.
Los daños que se presentan son generalmente por las larvas. Estos son de hábitos nocturnos y durante el día se ocultan debajo del suelo. Estas larvas dañan generalmente en las raíces formando galerías. Se pueden encontrar dentro de la zanahoria, dentro del tubérculo. La siguiente, por favor. Las especies de gusanos de alambre más importantes son el Agriotes lineatus y el Agriotes sputator. La siguiente. Bueno, en el control se dan dos tipos de control cultural y el biológico. Se puede inundar durante periodos cortos el terreno para el control del gusano de alambre. Se pueden utilizar también los cultivos trampa. Se pueden emplear estrategias de rotación con cultivos menos susceptibles al ataque de la plaga. En el control químico, el impacto potencial de los gusanos de alambre en los cultivos ha provocado que los agricultores utilicen insecticidas para reducir el ataque. La siguiente. Bueno, se presenta a algunos químicos con su nombre comercial. La materia activa generalmente es hipermetrín y el número de aplicaciones que se autorizan. La siguiente. Bueno, otra plaga son los nemátodos. Se pueden identificar hasta 90 especies en el cultivo de zanahoria, pero estas son las importantes, que es la Meloidogine, la Ditilencus, la Nocobus y la Pratilencus. Siguiente. En la Meloidogine SP, estos son los que generan las típicas agallas en las raíces. Provocan la reducción y alteración del sistema vascular de la planta, provocando un menor rendimiento, provocan clorosis y un menor crecimiento de la planta, bueno, del tubérculo. Se encuentran dos especies criófilas que pueden sobrevivir a temperaturas menores a 0 grados y eclosionan a temperaturas menores a 10 grados. Aquí entra la Meloidogine apla, y en las especies termófilas que no pueden sobrevivir a temperaturas menores de 10 grados y no eclosionan a temperaturas menores de 15 grados. Está la Meloidogine incógnita, la Meloidogine arenaria y la Meloidogine javanica. La siguiente. Bueno, los síntomas, como ya lo habíamos mencionado, provoca clorosis, provoca necrosis prematura de hojas, provoca una elevada mortalidad de plantas, se presentan agallas en las raíces y pérdida del valor comercial. En el caso de en ataques de plántulas, se presenta en la raíz bifurcada, la raíz principal, como se nota en la imagen. La siguiente. Bueno, Ditilencus dipsasi y la Pratilencus penetrans. Estos son los que provocan la necrosis debido a que se mueven dentro del vegetal y a medida que se van alimentando. Los daños generalmente se producen porque donde entran los nemátodos, también entran las bacterias y hongos. La siguiente. Los síntomas, en la parte aérea de la planta se presenta un menor vigor, también se ven manchas en los tallos y en el cuello. En las raíces presentan pequeños puntos necróticos o pequeñas lesiones, raíces raquíticas o retorcidas. En caso de ataques avanzados, el sistema radical es totalmente reducido. Esto provoca que la planta pueda ser fácil de arrancar. Y en ataques leves, solamente produce zanahorias de menor tamaño. La siguiente. Bueno, en estrategias de manejo, se puede prevenir el ingreso de la planta o manejar el cultivo y el patógeno. La siguiente. Para prevenir el ingreso de la plaga, se puede hacer un análisis de suelo
antes de establecer la plantación. Se establece una sanidad controlada con el uso de semillas libres de nematos. Se puede evitar la dispersión por medio de maquinaria, agua de riego, movimientos del suelo y mantener limpio el instrumento de trabajo, el material de trabajo. La siguiente. Bueno, en la incorporación de materia orgánica, el guano tiene dos ventajas importantes. Puede favorecer el equilibrio de la nematofauna, incrementando las densidades poblacionales de micófagos, bacteriófagos, entre otros. Durante su descomposición, libera sustancias con efecto nematicida. Esto se le conoce como biofumigación. La siguiente. Bueno, la incorporación de materia orgánica más la compactación superficial. Esto nos da una biofumigación, lo que les comenté hace ratito. La siguiente. Bueno, otra técnica es la solarización, que implica aumentar la temperatura del suelo y así disminuimos el problema de nematos. En la imagen se observa cómo se cubre con una lona para aumentar la temperatura en el suelo. Esa técnica es efectiva en los endoparásitos migradores, como el Ditilencus, Bratilencus, pero es muy poca efectiva para los nematodos formadores de agallas, como Meloidogine y Nacobus. La siguiente. Bueno, si nosotros sumamos esas técnicas, la biofumigación más la solarización, se obtiene una mayor efectividad en el control, porque la temperatura potencia la acción de los microorganismos responsables de la descomposición de la materia orgánica. La siguiente. También podemos darle un control biológico con extractos vegetales como el ajo. También podemos incorporar microorganismos como la pastéurica, como la Pausteria y la Beauveria, la Tricoderma. En la imagen del lado izquierdo se ve como un nemato es afectado por la Beauveria. Ya lo habíamos visto antes. En la siguiente. Bueno, el control químico. El control químico definitivamente es el control más efectivo, aunque puede presentar riesgos medioambientales, por lo que su uso tiene que ser limitado siempre que existan alternativas. Se recomienda el carbofurán en dosis de 2.500 gramos por hectárea para el control de meloidogine y el uaxamil en dosis de 4.7 litros por hectárea. Esto nos permite que el rendimiento aumente. Sí, hasta aquí mi participación. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, se escucha bien. Continuando con las plagas, en base al cultivo de zanahoria, encontramos también la mosca de la zanahoria, la Phycilla rosae, que como sabemos la mayoría de las plagas son pulgones, nematodos y mosquitas. Bueno, un poco de su taxonomía: el adulto mide más o menos unos 4.5 milímetros y presenta una cabeza parda y abdomen alargado y negro. La larva es blanco amarillento brillante y tiene una longitud de 7 a 8 milímetros. Bueno, sus daños son que practican galerías sinuosas, sobre todo en la parte exterior, que posteriormente serán origen de pudriciones. Como sabemos, la mayoría de estas plagas pues tienden a incrustarse en las raíces. En su control se adquiere la desinfección del suelo, desinfección de semillas, y se recomienda la aplicación de teflutrin de 0.5%, presentado como gránulo a dosis de 10 a 15 kilogramos por hectárea. La siguiente. Otra de las plagas son los pulgones, la Cavariella aegopodi, la Apis sp y la Mysus persicae. Estos, además de causar un daño directo, los pulgones también son vectores de enfermedades virosas. Sus principales daños son que se alimenta picando la epidermis, por lo cual producen fuertes abarquillamientos en las hojas que toman un color amarillamiento.
Para su control biológico se han implementado depredadores de pulgones como coccinela, la crisopa y algunos parásitos eminópteros. En su control químico se emplean aficidas de contacto en el caso de que los pulgones no estén protegidos en el interior de las hojas, empleando materias activas como el malatión, el diacinón, el fenitrotión y otros más. En el caso de los pulgones radicícolas, se emplea el teflutrin al 0.5% con la misma dosis dada para la mosca de la zanahoria. La que sigue, por favor. Bueno, terminando con cuestión de las plagas, vamos a ingresar a la parte de las enfermedades. El tizón de la hoja. Hay dos enfermedades que tienen el mismo nombre, pero tienen diferente agente causal. Uno es la Alternaria dawsey y la Cercospora carotae. Los dos hongos son comunes en zonas templadas. La Cercospora ataca más fácilmente hojas jóvenes y la Alternaria lo hace con mayor proporción en los tejidos maduros. Los síntomas foliares son muy similares entre los dos patógenos. Tanto la Alternaria y la Cercospora ocasionan bordes de marrón oscuro. En ambos casos, las lesiones pueden abarcar los peciolos, causando muerte de la hoja entera. La que sigue, por favor. Los síntomas, por ejemplo, la Alternaria dawsey, las lesiones son irregulares y de color marrón oscuro. En la Cercospora son de bordes más regulares y claras. En ambos casos, las lesiones pueden abarcar los peciolos. Y como ya lo había mencionado, causando la muerte de la hoja entera. La que sigue. Para su control existen dos, el cultural y el químico. En el cultural, pues casi como en todos los cultivos, que sea una semilla producida en regiones áridas, realizar arados profundos en otoño y rotaciones sin zanahoria de 2 a 3 años. En su control químico se emplea el mancozeb para la Alternaria dawsey y el daconil para la Cercospora carotae. La que sigue. Otra de las enfermedades muy importantes es el oidio. Su agente causal es la Erysife poligoni, que tiene la particularidad de crecer sobre la superficie de las hojas. En los síntomas iniciales se tiene que son manchas foliares cloróticas que posteriormente desarrollan una pulverulancia blanca. Finalmente se produce la necrosis de foliolos y la posterior defoliación. La enfermedad es un problema más serio en climas cálidos y secos debido a las temperaturas en las cuales la enfermedad se desarrolla mucho más. Y el hongo se transmite principalmente por la semilla. La que sigue. Bueno, para su control de esta enfermedad, se aconseja usar semillas de lotes libres de la enfermedad o en su defecto tratarlas con agua caliente a mayor a 50 grados centígrados durante 20 minutos. Como sabemos, pues los hongos son poco tolerantes a temperaturas altas y por lo cual se realiza esta práctica. La que sigue. Otra enfermedad es la idiopsis. Su agente causal es la libélula táurica o idiopsis táurica. Sus síntomas es que en las hojas se observan inicialmente manchas cloróticas, igualmente con una pulverulancia blanca, casi igual que el oidio, culminando en la necrosis de los foliolos. La que sigue. Para su control, como el oidio es una enfermedad característica de climas cálidos y secos, existen fungicidas de protección y erradicantes. Se aconseja eliminar los rastrojos, evitar el cultivo en campos donde hubo cultivos de tomate o pimiento, ya que como sabemos estos dos cultivos anteriores también presentan las enfermedades. La que sigue. Y otra enfermedad es el damping off, en el cual se presentan el Phytium sp, el Fusarium, la Rhizoctonia y el Verticillium, que como sabemos son enfermedades que atacan muy fuertemente a los cultivos. Lo que realizan es tapar los haces vasculares, impidiendo el transporte de nutrientes y ocasionando el amarilamiento de las hojas y el amarchitamiento de la raíz y pérdida del valor comercial. La que sigue. Muerte de la raíz o enfermedad es producida por los hongos del género Phytium y se caracteriza por el marchitamiento de los extremos apicales debido a la disrupción vascular de las raíces. La que sigue.
En pudrición en carácter. Es también una enfermedad fúngica provocada por las especies de Rhizoctonia y Rhizoctonia solani. Producen pérdidas en poscosecha cuando el almacenamiento es en frío y bajo condiciones de alta humedad relativa. Como sabemos, estas dos condiciones del ambiente provocan pues hongos en cualquier cultivo. Los síntomas iniciales son pequeños nudos blancos constituidos por hifas de los hongos, como caries, que luego se transforman en cráteres hundidos y profundos de color oscuro, como vemos en la imagen. La que sigue. La pudredumbre por fusario. Igualmente es una enfermedad de poscosecha, donde el agente causal que lo provoca es el hongo de Fusarium solani, el Fusarium equiseti y el Fusarium oxysporum. Los síntomas se manifiestan a partir de la parte superior de la raíz, extendiéndose hacia todo el conjunto como una podredumbre seca y esponjosa, como se presenta en la imagen igualmente. Para estas enfermedades, su manejo cultural, biológico y químico son los siguientes. Para el control cultural es antes de establecer el cultivo, se recomienda realizar procesos de desinfección como la solarización y uso de amonios cuaternarios. También un programa de llenado biológico que integre microorganismos como la tricoderma, la bacillus, la streptomyces y la burkholderia. También se deben utilizar materiales vegetales sanos con un certificado sanitario. Evitar exceso de humedad y suelos con alto contenido de materia orgánica, ya que aquí los hongos se reproducen en mayor cantidad. También erradicar plantas enfermas y tratar el área afectada lo antes posibles. La que sigue. Para su control químico se tienen los siguientes productos, sus dosis, su ingrediente activo y pues también aquí su casa comercial, ¿no? El Derosal, el Previcur y el Spectrum Tricobior, donde aparecen las dosis y también su ingrediente activo. La que sigue. Y ya sería toda mi participación. Muy bien, buenos días. Ahora vamos a... ¿Sí me escucho? Sí, sí se escucha. Sí. Gracias. Entonces vamos a hablar un poco acerca de técnicas empleadas bajo condiciones de agricultura protegida en el cultivo de la zanahoria. Y estas técnicas pues van desde lo más simple, el hecho de tener un invernadero. Un invernadero puede ser de baja tecnología, simplemente la cubierta, la estructura con su sistema de riego, y dentro de él pues cultivar nuestras zanahorias en camas de cultivo, como lo han explicado anteriormente. Y también vamos a abordar 3 técnicas en específico donde también se puede cultivar la zanahoria utilizando hidroponía, que sería cultivo en sustrato, el sistema NFT y la balsa flotante. Entonces, en el sistema más sencillo, que puede ser, la anterior, por favor, en el sistema más sencillo, que puede ser un invernadero simplemente con su estructura, su cubierta y si se puede el sistema de riego, pues ahí se puede cultivar la lechuga haciendo la siembra directa o la siembra indirecta, como ya nos explicaron. Cuando hacemos la siembra indirecta, pues después se va a requerir el trasplante, y nos explicó Yasmín que la siembra indirecta se hace en charolas, que pueden ser de polietileno, de poliestireno. Generalmente se ponen 2 semillas por cada orificio de la charola, y cuando las plántulas han alcanzado unos 7 a 10 centímetros se llevan a las camas de cultivo o su terreno definitivo, que en este caso sería dentro del invernadero. La preparación del terreno obviamente es la misma como se hace en campo abierto. Tiene que ser un terreno con un subsolado profundo, porque lo que nos interesa de la zanahoria pues es esa raíz de almacenamiento. Entonces tiene que ser un subsolado profundo de unos 40 a 50 centímetros. Y cuando la siembra se hace directa, igual que en campo, pues se hace también al voleo, y eso va a exigir que después hagamos un raleo de plantas, porque cuando las plantas crecen muy juntas, no hay suficiente espacio para que se desarrolle la raíz, que es lo que nos interesa. Entonces las raíces se pueden cruzar o pueden bifurcarse o pueden presentar un crecimiento anormal.
Y en este caso también la siembra directa, vamos a ver un poquito ahorita que hablemos de los contenedores y sustratos, cuando se hace cultivo en sustrato, se puede hacer siembra directa ya también directamente en los contenedores o bolsas que vamos a utilizar para la hidroponía. La siembra directa se hace un poco espolvoreando la semilla dentro del contenedor en el sustrato, después cubrir con una ligera capa de sustrato y humedecer. Obviamente el sustrato previamente se humedece, se hace el espolvoreo de la semilla, se tapa con una capa ligera de sustrato y se vuelve a humedecer y así se mantiene. Y cuando han emergido las plántulas, también ahí se hace raleo dentro de los contenedores para que las semillas, las plantas nuevas, tengan espacio de crecimiento, tanto vegetativo en las hojas como sobre todo hacia abajo en la raíz. Ahorita vamos a ver entonces algunas de las especificaciones más importantes para estas técnicas de agricultura protegida. Y cabe mencionar pues que si se quisiera un invernadero exclusivo para el cultivo de zanahoria, pues sería un invernadero que podríamos decir entre comillas de bajo costo, porque no se requiere un invernadero altísimo, no se requieren sistemas tecnológicos muy avanzados. Sin embargo, es necesario tener en cuenta o subrayar lo que nos ha dicho el profesor Heriberto en la clase de construcción de estructuras, que pues hoy en día construir un invernadero con un único fin, con un único objetivo, pues es algo un poco imprudente. Entonces, pues sí, se podría pensar en un invernadero solo para zanahoria y sería de bajo costo, pero si después el cultivo de zanahoria ya no es rentable, ya no está produciendo, entonces tendríamos que emigrar a otro tipo de estructura, haciendo de nuevo una inversión. Y otra cosa a considerar es que cuando ahí el tocayo Jorge hizo el análisis de los precios, si se fijaron más o menos el precio más alto de una tonelada de zanahoria aquí en México, que es lo que pagan en Chihuahua, estaba como 7,000, 8,000 pesos, lo que quiere decir que son como 8 pesos por kilo. Entonces, no es que el precio de la zanahoria en el mercado sea altísimo, aunque sí es un producto que se vende constantemente en el mercado. La siguiente, por favor. Maciel, ¿estás aquí? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Sí, te escuchas bien. Ok. Para comenzar, yo lo que tengo que decir es que en realidad el desarrollo de la zanahoria bajo técnicas de cultivos protegidos es limitado. Hasta ahora, lo poco que se ha desarrollado de estas técnicas, generalmente es con fines de investigación y desarrollo tecnológico. He reducido el número de empresas que lo hacen comercialmente. Actualmente, pues, como ya lo dije, los fines son para como generar la información necesaria para el posterior establecimiento de estas unidades de producción. Los sustratos que se emplean en hidroponía para la producción de zanahoria, generalmente son aquellos que cumplen con las características de tener una textura franco-arenosa, como es la perlita o vermiculita, porque debemos de tener en cuenta que al final el producto de interés pues necesita un medio de cultivo liviano, ligero, suelto, fácil de penetrar, porque pues al final de cuentas el órgano de interés pues va a desplazar un cierto volumen del sustrato, ¿no? Debemos de darle espacio suficiente para que crezca. Se ha encontrado que terrenos compactados y pesados originan raíces fibrosas de bajo peso, de bajo calibre y de poca longitud. De igual forma, los suelos pedregosos generan raíces deformes y bifurcadas, lo cual tiene un valor negativo en la comercialización. Es por eso que los sustratos debemos de buscarlos que sean ligeros, livianos, sueltos, fáciles de penetrar, como también en ocasiones se recomienda la utilización de arena o de fibra de coco. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces
aquí hablamos de los contenedores. En ese caso está un ejemplo de una bolsa de polietileno de 35 por 35, que sería como lo ideal. Ideal, las medidas. Aquí ponemos como ejemplo la bolsa, pero un contenedor podría ser también una cubeta, una caja de madera, no sé, cualquier contenedor, como nosotros vimos en clases anteriores. Los contenedores pueden ser de diversa naturaleza, pero para la zanahoria en específico, para los cultivos en los que se aprovecha la raíz en específico, pues hay que cuidar mucho las dimensiones que va a tener el contenedor. Se recomienda que, por obvias razones, no sean contenedores que tengan menos de 20 centímetros de altura. ¿Por qué? Porque la raíz principal, el órgano que nos interesa, crece hacia abajo, como nos explicó Jazz. Algunos pueden llegar hasta 25 o 30 centímetros, dependiendo de qué variedad es la que se está cultivando. Entonces, los contenedores tienen que respetar esas medidas. Y también el ancho, que sea de 35, 40 centímetros, para poder establecer más de una planta en cada contenedor y así aprovechar las cintillas de riego que pasan por ahí y gotean ahí el agua y los nutrientes. Entonces, aquí no hay que casarnos con esta imagen, pues, de que tiene que ser una bolsa, sino que puede ser un contenedor de muchas otras naturalezas, pero lo importante a considerar son las medidas. Y es importante, cabe mencionarlo, que los contenedores tienen que tener o propiciar un buen drenaje, porque si no vienen las enfermedades, sobre todo fungosas, que nos han expuesto los compañeros anteriormente, cuando no se respeta el espacio poroso del sustrato, porque se llena con agua, porque no hay drenaje. Entonces la raíz se afecta porque no puede absorber nutrientes y además puede propiciar enfermedades. Siguiente. Ahí riego, la imagen está en una imagen de campo abierto, pero cuando estamos en hidroponía, pues más o menos se dice que la planta es exigente en cuanto a requerimientos de agua, más o menos 450 mililitros al día, y cuando es en hidroponía, pues obviamente el riego se recomienda es por goteo, riego localizado, puntual, a la base ahí de las plantas o directamente en el contenedor donde están las plantas, cuando es el cultivo en sustrato. Y obviamente pues en el riego va la solución nutritiva, que ahorita vamos a ver. Aunque no encontramos una solución nutritiva como tal para zanahoria, vienen algunas especificaciones sobre la concentración que debe tener la solución nutritiva para el crecimiento de la zanahoria, primero cuando está en plántula y después cuando está ya en los contenedores. La que sigue. Muy bien, hablando aquí ya de la solución nutritiva, entonces dice que el pH de la solución debe estar aproximadamente a 6.3, 6.5, 6.8, y dice que puede tolerar hasta 7.5 de pH, pero no sería el óptimo. La planta obviamente no va a morir, pero sí va a presentar algunos síntomas debido al pH elevado alcalino. Y las zanahorias en maduración necesitan una concentración de la solución nutritiva entre 1120 y 1400 partes por millón, que después cuidar que no pase de 1400, 1450 partes por millón. Eso es ya cuando la planta, como nos explicaba Ismael, está en su primer año, en la maduración, crecimiento vegetativo, y cuando nosotros creemos que está entre esas semanas 10 a 15, 10 a 17, y creemos que la raíz que nos interesa como producto está madurando, está creciendo. Entonces, una solución nutritiva hidropónica con esa concentración. Y para las plántulas, entonces se recomienda ir llegando a esa solución ideal poco a poco, iniciar a lo mejor con 1/3 cuando la plántula es pequeña. Obviamente la solución nutritiva se comienza a aplicar hasta que aparecen las primeras hojas verdaderas, 2 o 3 pares de hojas verdaderas, irlas subiendo gradualmente hasta llegar a que no exceda los 1400 o 1450 partes por millón. La que sigue. Y algo que ya explicó también Arzabala, que se hace en campo, cuando se hace siembra directa en hidroponía, les dije que se puede sembrar directamente sobre los contenedores, pues hay que hacer un raleo. Cuando las plantas ya tienen unos 10 centímetros, hay que aplicar un raleo para favorecer el espacio de crecimiento de cada una de las plantas. Las plantas que
que se quitan de los contenedores, algunas son sacrificadas, otras se pueden llevar a otro contenedor, o pues sí, simplemente ya mueren por la paz en el raleo de las plantas. Y eso se hace cuando son aún pequeñas, porque para favorecer el crecimiento rápido de la raíz que nos interesa. La siguiente. Bueno, algunos de los sistemas de producción que se han empleado en agricultura protegida a los cuales se ha llevado el cultivo de zanahoria es el sistema NFT. Como se observa en la imagen, como en el objetivo concreto de la producción de zanahoria baby, bajo un sistema de irrigación en canaletas con solución nutritiva intermitente, con películas de riego de 2 a 5 milímetros. Pues como ya conocemos un poco acerca de este sistema, se caracteriza por ser eficiente en el uso de agua y sales, de fertilizantes, por ser un sistema inocuo que nos protege de cierta forma de las plagas que se pueden encontrar en el suelo. Es un sistema que de cierta forma se puede mecanizar, pero sí es importante tener las consideraciones claras que requiere, como son la pendiente, el estanque donde se va a almacenar la solución nutritiva, todo el sistema de bombeo, y pues es importante también definir en cada etapa cuál será el consumo de solución diaria por planta para, con base en eso, pues calcular el tamaño de nuestro estanque, de la capacidad de nuestra bomba y todas esas consideraciones, pues, para que el sistema sea eficiente. Siguiente. Aquí podemos ver otro sistema de producción hidropónica al cual se ha llevado la zanahoria para hacer algunos estudios, y pues este es el sistema de raíz flotante. Como ya lo conocemos, de igual forma se caracteriza por ser un sistema eficiente en el uso de agua y fertilizantes, por ser un sistema que se puede mecanizar y como les comenté anteriormente, pues tengo entendido por lo que investigué que estos sistemas actualmente no se usan todavía con fines comerciales, sino que actualmente se está determinando todavía pues las densidades de poblaciones óptimas y las condiciones generales del cultivo. Como se observa en la foto, inclusive hasta en este experimento lo están haciendo hasta con luz artificial. Siguiente. Y pues ya para finalizar, se encuentran algunas de las propiedades que se han encontrado en este cultivo, como son propiedades, como es su acción farmacológica y propiedades medicinales, sus contenidos de vitaminas, sus propiedades antioxidantes, propiedades diuréticas, antidiarreicas e inclusive uso ante quemaduras, úlceras y algunas otras cosas. Siguiente. Bueno, esas fueron algunas de las fuentes de consulta en general de todo el trabajo. Y pues ahora sí, escuchamos las preguntas. Ok, bueno, gracias, Maciel. Entonces, si tienen preguntas, jóvenes, de toda la presentación. ¿Nadie? Entonces, si nadie tiene una pregunta, yo tengo una para usted. A ver, dígame. ¿Usted ha conocido o visitado alguna unidad de producción ya con fines comerciales de zanahoria en algún sistema hidropónico? Como los que están ahí enfrente de Fitas. No he visto ninguno. Sí, la información que se maneja más bien es a nivel de investigación, como bien señalaban pues ustedes, ¿no? Sí, yo comercialmente no he visto. Y aquí uno de los motivos pudiera ser
de esto de las densidades, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede valer una zanahoria si la estamos produciendo, digamos, en espacios, no como en campo, que va una tras otra prácticamente, ¿no? En invernaderos bajo condiciones de algún sistema de cultivo hidropónico, pues es un poco complicado. Incluso esto que señalaban ustedes de las bolsas, ¿cuántas zanahorias caben en un contenedor, no? Y estos van a tener una separación, debe haber un distanciamiento entre uno y otro. Entonces, el asunto ahí más bien tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué tanto beneficio le puede sacar? Entonces, por eso es que todavía a nivel comercial, pues no se maneja, pues. Y yo no he visto ninguna. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Sí, de nada. Bueno, yo sí tengo. Para Areli, ¿por qué la urea no es recomendable? ¿Sí me escucha por allá, Areli? ¿O alguien del equipo? Bueno, pues, es que la información que encontramos decía que, o sea, la urea en alta concentración, pues, provocaba raíces dobles, o sea, provocaba que las zanahorias salieran como dos pegadas o raíces dobles, se podría decir, en exceso, la urea en exceso. Ajá. Ok. Bueno, ahí recuerden la urea cómo es, ¿no? Si ustedes la ponen, sacan del costal y la ponen en el ambiente, prácticamente se derrite, ¿no? Entonces es muy higroscópica. Esto quiere decir que si por ejemplo, la humedad del suelo no es adecuada, una alta cantidad de urea aplicada puede provocar que le quitemos humedad a la propia raíz, ¿no? Entonces, ese puede ser un motivo en el cual no es tan conveniente, ¿sí? Entonces, puede ocasionar incluso que la bifurcación o el agrietamiento, pues, por los cambios de humedad, ¿no? Habría que tener cuidado y por eso no es tan recomendable. Por ahí algunos señalaron de que es un tubérculo. ¿Están de acuerdo los demás que es un tubérculo? Al menos 2 personas señalaron que es un tubérculo. Profe. Sí, Sergio. Es que aquí en el chat, Jerry está preguntando, ¿la solarización y la biofumigación también ayuda a reducir la incidencia de hambre y la plaga que mencionaron anterior a esta? Y también pregunta a qué se debe la bifurcación de las zanahorias. Ok. Sí, ahorita vamos con Yo eso. contesto. Sí, adelante. La solarización sí beneficia, pero más que nada es eficiente para patógenos del suelo. Entonces, es más eficiente un control con repelentes o con algunos piretroides para erradicar de una la plaga. Y la biofumigación también es eficiente, más no sé a qué haga referencia, sinceramente, porque como tal, para las enfermedades, la biofumigación se utiliza el cobre y... ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, sí. Sí. Es que se me corta el internet. Repito, los métodos que está compartiendo el compañero en el chat son más eficientes para agentes patógenos en el suelo
Entonces, para una plaga como tal es más eficiente atacarlas con repelentes o con moléculas que de primera instancia erradiquen sin generar una resistencia. Ok, bueno, yo puedo complementar. El uso de la solarización ya lo hemos explicado muy bien para los que están tomando la materia de acolchados, pero bueno, los que no la han tomado, ahí es conveniente, sí, para elevar la temperatura del suelo, ¿no? Pero es más común usar plásticos transparentes. Esta imagen que nos muestran es una lona o un plástico negro. Esto calienta, pero solamente los primeros 5 centímetros cuando ponemos una cubierta de ese color. Con el plástico transparente el efecto es más profundo, se calienta mucho más a mayor profundidad. Entonces ayudaría mejor al efecto que se busca, ¿no? Con la solarización. Y es un método que sí se utiliza de manera comercial. Es un poco costoso, pero sí vale la pena porque es digamos, no estás implicando algún residuo tóxico, ¿no? Al suelo, como sí lo son muchos nematicidas o muchos productos que se utilizan para plagas del suelo, ¿no? Que son muy residuales y a la larga pues son contaminantes pues ambientales, ¿no? Entonces sí, la solarización puede ser una buena opción. El problema lo implica el costo, ¿no? Y a veces pues no es tan barato, pues debemos de tener ciertas condiciones para que funcione adecuadamente. Incluso ayuda a eliminar malezas, no nada más microorganismos. La desventaja, pues les digo, es el costo y que a veces también los microorganismos benéficos del suelo, pues también suelen ser afectados, ¿no? Pero bueno, es una decisión que debe de tomar uno como técnico. Con relación a lo de qué es un tubérculo, acuérdense, es una raíz, ¿no? Es una raíz globular, digamos, y pues no se le considera tubérculo, ¿no? Debe ser, bueno, para que no quede eso, pues, porque sí hubo algunos compañeros que lo señalaron, pues no es correcto. Profe. Sí. ¿No es una raíz napiforme? ¿Es una raíz cómo? ¿Napiforme? Pues sí, o sea, es una raíz que va engrosando, pues, finalmente, pero la parte comestible es la raíz, la que nos interesa, ¿no? Las raicillas secundarias, digamos que emite o laterales, es por donde se hace la absorción nutrimental, pero digamos el órgano de interés, pues es ¿no? La raíz, y va a depender de la variedad, como bien lo señalaron, existen un montón de variedades, ¿no? En algunos lugares las rebanan, y ya las empacan directamente del campo, se lavan y las cortan, y ya se van como para las ensaladas, ¿no? Entonces, sí, hay muchas variedades. Las tipo alargadas, esas digamos delgaditas y alargadas, esas son excelentes para venderlas cortadas. Y las que se comercializan aquí en México, digamos en arpillas y eso, sí son las tipo triángulo, ¿no? Que también, digamos, son variedades yo creo las que más se cultivan, ¿no? En nuestro país. A ver, aquí de algunas preguntas que hacían acerca de la solarización, bueno, ya explicamos algo, la biofumigación. Esta también es una técnica buena y, por ejemplo, el uso de algunas plantas ayudan a controlar varios insectos del suelo. Entonces, por ejemplo, algunas brasicas se pueden utilizar también como biofumigantes. Entonces, podemos, digamos, residuos de cultivos como residuos de col o de kale o de algunas hortalizas que van a desprender algunos compuestos, sirven muy bien como biofumigantes, ¿no? Para incorporarlos al suelo. Y ya ahí vas alternando, digamos, unas cosas con otras, eso puede ser como un control biológico también. Profe. Sí. También hay otra pregunta de Carlos Adán Gómez Delgado. Sí, estoy revisándolas. Ajá. Lo de la bifurcación de las zanahorias ya lo comentaba, ¿no? Que puede ser debido a
a cuestiones de plagas que pueden dañar, digamos, el ápice de la raíz y por eso se ocasiona la bifurcación. La otra es si el suelo está compactado, ¿sí? Llega a una parte dura y pues en lugar de penetrar hacia abajo, se va hacia los lados, ¿no? Y se bifurca. Otra puede ser por el efecto de la humedad, cambios en la humedad, pero sobre todo más es aspecto físico, o sea, tocan con algo duro y se bifurcan, o bien algún daño, ¿no? De algún microorganismo en la parte de abajo. El índice de cosecha, si alguno de los que investigaron eso le puede contestar. Sí, generalmente el índice de cosecha, como dice ahí la pregunta que escribió el compañero, sí puede ser el diámetro de la zanahoria y el largo, pues se dice que dependiendo de la variedad, obviamente, una zanahoria baby no le vamos a exigir el mismo diámetro que a una emperador, por ejemplo, pero hablando de las zanahorias así más comerciales, las que nosotros conocemos, se dice que cuando el diámetro tiene ya un mínimo de 2.5 centímetros y de largo unos 14 centímetros, ya se puede considerar la cosecha. Otra es que la zanahoria, pues si bien primero se alarga y después va llenando, va engrosando, cuando la punta de la zanahoria ya haya alcanzado un grosor considerable también y se vea como la forma de la zanahoria que va de ancho a un poco menos ancho y la punta ya esté llena, también es un indicador de cosecha. Y otra cosa que a lo mejor ya es lo que no se hace, pues si ya se te pasó la cosecha, si ya valió ahí el cultivo, el corazón de la zanahoria comienza a tornarse un poco maderoso o talloso, entonces eso significa pues que ya se te fue el avión y el indicador de cosecha se te pasó, porque la zanahoria pues ya comienza a tornarse ahí en el corazón un poco de textura maderosa y comienza a rajarse también, en la parte de arriba del diámetro de la zanahoria comienzan a verse rajaduras o como que se reseca, se seca y después se parte. ¿Es correcto? Sí, está bien contestada la pregunta. Profe, a lo último que menciona Jorge respecto a ese corazón que corresponde al xilema, es importante que no tenga mayor superficie que la otra parte que es el floema, porque los contenidos nutrimentales en carotenos y en sólidos totales, carbohidratos y demás, son mayores en la parte del floema. Entonces lo ideal es que esta parte del centro no sea muy grande. Ajá, sí, es cierto, también es un control de calidad, ¿no? Que tenemos que cuidar. Y a medida que se va haciendo vieja, se va haciendo un poco más corchosa y también esa parte tiende a endurecerse, ¿no? Entonces, ahí también se va pues el momento adecuado del corte, ¿no? Pero sí, es correcto todo lo que señaló Jorge. Señala Edgar, ¿qué problemas pueden presentar las zanahorias en sistemas hidropónicos respecto a la baja tolerancia a la salinidad? ¿Qué nos pueden decir ahí el equipo que vio esto? Maciel, vaso, voy. Vas, te doy chance. De veras. Pues como veíamos ahí, les expliqué un poco, nosotros como equipo quisiéramos haber encontrado, así como existe para lechuga, para jitomate, quisiéramos haber encontrado como la solución nutritiva que se utiliza tanto para la plántula como después para la raíz que ya está en crecimiento, en maduración, pero no encontramos por ningún lado la información qué solución nutritiva se podría utilizar como ideal o óptima para la zanahoria en cualquier sistema, ya sea cultivo en sustrato, en NFT, como señaló Maciel, o en balsa flotante. No encontramos como tal eso, solo encontramos como referencias pues que la concentración en partes por millón oscile por ahí entre los 1400, que no pase de los 1400, 1450 partes por millón como concentración de sales. ¿Por qué? Porque Malinali señaló que es un cultivo susceptible a la salinidad y pues el ideal está más o menos en 1 decisimen por metro, que
comparado con otros cultivos, podríamos decir pues que pues sí, ciertamente es susceptible. Y los problemas que se pueden presentar entonces, pues el más obvio puede ser intoxicación por exceso de sales, y lo que pasa en la raíz, en las pequeñas raíces ahí secundarias que crecen, es que algunos elementos se tornan ya no disponibles para ser absorbidos. Puede ser que se detiene el crecimiento o que se malforme la raíz principal, la raíz de almacenamiento, que es la que nos interesa. Ok. Bueno, para complementar un poco la respuesta, nosotros acuérdense que, bueno, los rangos que manejaron ellos es de 1.3 a 1.6 milimols, ¿no? Por centímetro aproximadamente. Digamos, ese es el rango para etapa ya de crecimiento. Y decían que la mitad de eso para etapas iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si el agua contiene alta salinidad ya? Habría que analizarla y habría que ver cuáles son los elementos que están provocando esa salinidad, ¿no? O esa conductividad eléctrica. Y con base en ello, pues podemos hacer complemento. Pero si es muy, digamos, si llega a ser cloro y sodio los elementos que están ocasionando la conductividad, pues ahí sí es difícil utilizar esa agua, ¿no? Nosotros, en general, pues las soluciones que se recomiendan, como la que elaboró el doctor Felipe, o la de Steiner, la de Cooper, o sea, son soluciones estándar para muchos cultivos. Y en ocasiones lo único que hacemos como técnicos, a veces para hacer investigación, es, como es un cultivo que no va a tener un desarrollo muy alto, que es un cultivo, digamos, de porte bajo, podemos manejar al 50%, ¿no? Alguna de estas soluciones. Y es más o menos lo que ellos explican ahí en su presentación, de que no hay exactamente una precisa para zanahoria, un poco debido a que comercialmente no se explota, ¿no? Este cultivo bajo condiciones de, digamos, de hidroponía. Y en general sí, se puede pensar en algo así, ¿no? En que podemos utilizar una solución de las que ya existen, pues. Lo ideal, pues sí, es preparar una y tener las cantidades precisas, pero eso implica investigación, y les he señalado que para hacer una investigación completa para un cultivo en específico o una variedad en específico, pues es muy costosa, ¿no? Entonces optas mejor por agarrar una de las que ya existen y probar si con una concentración del 50%, del 60%, es suficiente para un cultivo como este, ¿no? Y la cuestión en suelo, digamos que es la más relevante para el cultivo de zanahoria, pues también les comentaba que ya recientemente muchas empresas o muchos productores lo que hacen es preparar soluciones nutritivas como para hidroponía, considerando los análisis del suelo y estar haciendo aplicaciones de una solución nutritiva completa, no nada más de NPK, y en este caso calcio también, ¿no? Como señalaban los compañeros. Pero bueno, es un tema, digamos, ya más general, ¿no? Pero que sí hay poco a poco ya van entendiendo ustedes un poco más, ¿no? Pues si tienen alguna otra pregunta, si no, pues estuvo muy enriquecedor, digamos, estas dos presentaciones. Creo que en general estuvieron bien, o sea, se tomaron o se alcanzan a sacar aspectos que a veces nosotros no los podemos estar definiendo, digamos, para cada cultivo así en forma tan precisa. Es la ventaja, pues, de hacerlo así entre más compañeros, ¿no? El trabajo en equipo siempre va a ser más viable, digamos, que cuando una sola persona junta todo, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el contenido de carotenoides es el mismo en todas las variedades? ¿Qué podrían contestar a eso? Tengo entendido que nada más, bueno, por lo que dije al principio, los carotenoides
están más en las zanahorias de color naranja, porque hay de otros colores. Entonces creo que en específico en las variedades de color naranja. Así es. Bueno, ahí veíamos una imagen donde había moradas, había incluso blancas, ¿no? Entonces, dependiendo de la pigmentación, es el tipo de compuesto que forman, ¿no? Los cultivos. Entonces, es correcta la apreciación. Va a haber unas que tienen mayor contenido, otras que tienen menos, pero digamos, se saca una media y son los datos que nos pueden presentar, ¿no? Digamos, en un análisis bromatológico. Sí, ahí está. Vean, les digo, hay unas blancas, hay unas que parecen moradas, unas casi negras, amarillas. Entonces, pues todo esto va dependiendo acuérdense que se va, al hacer mejoramiento o al utilizar nosotros variedades criollas para irlas mejorando, pues hay una gran diversidad, ¿no? En la naturaleza. O llegan a presentarse algunas mutaciones o de repente algunas quimeras que le llaman, y de ahí se puede reproducir, ¿no? Existen ya métodos para ir tomando de esa variabilidad genética existente en los centros de origen, ¿sí? De ahí se van generando las variedades, y pues finalmente el gusto es para todos, ¿no? Y ya algunos, por ejemplo, las pigmentaciones oscuras, tienen que ver con algunos compuestos antioxidantes, y dado la importancia que tienen esos para la salud de las personas, pues se van retomando, se promueve su cultivo, le hacen difusión las empresas que las producen, y pues llegan a tener un cierto comercio, ¿no? Y incluso a mejores precios, ¿no? Que la tradicional, digamos. Pero bueno, es parte, ¿no? De todo esto, de todo lo que es la agricultura en general. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profe, yo tengo una. Adelante. Le quería preguntar sobre si el acolchado en los cultivos podría causar una especie de solarización contra la raíz de la planta. El acolchado como tal, Sí. bueno, depende del tipo de plástico que utilices. Y era lo que un poco les comentaba. En la solarización se utilizan plásticos transparentes preferentemente, ¿no? Porque estos elevan más la temperatura. Sin embargo, ¿qué sucedería si ponemos uno negro, si ponemos uno gris, si ponemos uno blanco? El calentamiento, les decía, para el negro va a ser mayor, pero solamente ahí pegado a donde está el plástico. Ya para adentro ya no baja tanto el calor. En el blanco hay una reflexión de la radiación, y en el gris es algo intermedio, pues entre una parte penetra, una parte se refleja. Y hay otros colores que también se han probado, hay rojos, hay verdes, según para ayudar también al proceso fotosintético, ¿no? En las hojas basales, etcétera, etcétera. Pero digamos, puede tener un cierto efecto, pues, pero ahí el objetivo no es tanto la eliminación de las plagas. Cuando usamos un acolchado, ahí es la conservación de la humedad, el control de malezas y el aumento de la temperatura, ¿no? En la parte donde, pero digamos un aumento no más allá de 50 grados, pues lo que se busca en el acolchado sí es tener una temperatura más estable entre el día y la noche, que no haya una fluctuación tan grande, y esto le va a ayudar al metabolismo de la planta. Pero si logramos temperaturas de más de 40 grados, pues ya ocasionamos también, no podemos ocasionar un efecto negativo en el cultivo, ¿no? Finalmente, no nos interesa pues que eso suceda. Y para eliminar algún patógeno, pues se requieren temperaturas de 50 grados o más. Es lo que la literatura señala, ¿no? Y casi para todos los microorganismos que puede haber en el suelo. Son afectados ya con más de 50 grados. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, era eso. Ok. Era eso nada más. Muy Gracias. bien. No, de nada. Bueno, si no, ¿hay alguna otra?
Si no, ya vamos a detener la grabación para que no sea tan